Bienvenidos a nuestro Rincón Literario, un ameno, acogedor e instructivo espacio donde tendremos cita con nuestros autores favoritos. Todos los martes y jueves a esta hora compartiremos 30 minutos de cultura y alimento para el alma. Quédate con nosotros y pasa la voz. Hola, hola, ¿qué tal familia literaria y familia de todas partes del mundo, donde quiera que nos están escuchando? Para nosotros es un placer estar una vez más acá en este programa El Rincón Literario, trayéndoselos este martes, bueno, ya con este nuevo horario, digamos no nuevo horario, sino que pues debido a este servidor estar tan ocupado, pues tuvimos que moverlo para hacerlo solamente los martes y suspender el jueves, pero bueno, lamentándolo mucho, pero aquí estamos al pie del micrófono, trayéndoles una vez más este programa, transmitiendo desde la ciudad de Petaluma, en California, en el área de San Francisco, en un día que está un poquito frío, pero bueno, sabemos que ya viene ese verano que tanto ansiamos y esperamos, y por lo que se ve se va a estar bastante caluroso. Entonces así es de que prepárese mi gente, porque vamos a estar y con todos estos eventos y cosas que tenemos para este verano, pues realmente nos esperan muchas cosas buenas. El día de hoy, pues como siempre y como ya es costumbre, traemos a un invitado muy especial. En el día de hoy tenemos a Francisco Gijón, un escritor español. Francisco, buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este rinconcito y poder compartir unos minutos contigo y con nuestros amigos. Muchísimas gracias. A ti, Francisco, para nosotros es un honor tenerte por acá, y cada que hacemos este programa con cualquiera de todos de ustedes, los escritores independientes que vienen a acompañarnos, a halagarnos, engalardonar este programa con la presencia de ustedes, para que tanto los otros escritores, compañeros y también la audiencia de lectores y de personas que los siguen, pues puedan saber un poco más acerca de ustedes. Voy a hablar un poco acá acerca de Francisco Gijón. Wow, tiene una amplia biografía y muchos libros y muchas cosas buenas que contarnos. Y les quiero decir que Francisco Gijón nació en Madrid en el año 1973, y aunque lleva viviendo en la región de Murcia desde el 1988, estudió Historia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, especializándose en Historia Antigua y Arte Prehistórico. Su primera novela publicada fue El Carballón en el año 2004, seguida en el 2008 por El Secreto de Nicea. En los últimos 4 años se ha dedicado a la divulgación histórica a través de sus blogs y trabaja como autor indie o independiente, publicando en formato digital y en papel. Su Historia Incompleta de las Españas, que es uno que tiene 10 volúmenes, también tiene Historia del colonialismo español en América, Europa, Origen y Justificación, son 2 volúmenes, La República y la Guerra Civil, entre otros. En fin, es una amplia trayectoria la que tiene acá a Francisco, y para nosotros pues vamos a empezar por eso, Francisco, por la pregunta crucial de todo mundo. Cuéntanos acerca de Francisco, de su niñez, de sus gustos, de lo que ha hecho y lo que le gustaría hacer. Cuéntanos más acerca de ti. Bueno, si empezamos por la niñez vamos a extendernos mucho, pero vamos, mi niñez fue en Madrid y tuve la inmensa suerte. Yo he tenido mucha suerte en esta vida, porque las cosas me han sido siempre bastante difíciles, y la niñez tampoco fue muy fácil. Me tocó un periodo pues que en España era bastante convulso. Fue el final de una dictadura y el comienzo de unos tiempos que no sabía muy bien la gente qué iba a suceder. Mi padre trabajaba en una editorial, aunque todavía existe, pero ya no es lo que era, en la editorial Aguilar.
Y bueno, pues yo fui un niño que en mi casa los Reyes Magos o Santa Claus o quien viniese, que nunca lo tuve muy claro, en vez de traerme juguetes, o más que traerme juguetes, me traía libros. Yo crecí rodeado de libros y bueno, pues supongo que eso influyó muchísimo en que yo ya pues muy jovencito ya cogiese mis cuadernos y mis lapiceros y bueno, pues en vez de ponerme a jugar, pues me ponía a jugar de otra manera con esos lapiceros sobre el papel y a escribir y a inventar mis propias historias. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra. Luego con el tiempo, ya cuando tuve una cierta edad, ya me contaron, los familiares me contaron cosas que desconocía y algunas me enteré hace relativamente poco, y es que tengo un pariente relativamente lejano, que es don Jacinto Benavente, premio Nobel, que bueno, pues es tío tío tatarabuelo mío. Ajá. Entonces, pues bueno, quieras que no, pues es un poco aleccionante, ¿no? Y bueno, Claro. pues... Sí, perdona. Sí, claro, no, estoy sonriendo por lo que me dices, sí, sigue, bien pueda. Sí, no, pues nada, eso, que digamos que la literatura tiró de mí desde el primer momento, ¿no? La necesidad de escribir. Y bueno, pues en definitiva, pues pasó el tiempo y cuando llegó la edad ya de plantearse unos estudios, pues como la historia también tiraba, pues me decidí a estudiar historia. Pues quizá yo creo que ahí tuvo mucho que ver que mi familia ha sido muy viajera. He tenido la suerte también de que mis padres me han paseado muchísimo por España. Y bueno, pues de ver tanto castillo, tanto monasterio, tanta catedral, tantas murallas y tantas ruinas, pues nació también dentro de mí esa inquietud por el pasado, ¿no? Y como en historia muy a menudo lo único que sabemos es que no sabemos nada, pues la curiosidad de saber y la necesidad de escribir, que son un poco a veces reversos de un mismo sentimiento, pues me condujeron tras muchos avatares y muchas cosas que no vienen al caso, pues a donde estoy yo ahora. Con el inestimable apoyo de otros autores que también, al igual que yo, pues nos lanzamos a esta aventura de vivir directamente del riesgo, de la emoción y a veces incluso de la parálisis o del vértigo de tomar nuestras propias decisiones y aventurarnos en este mundillo de la literatura, pues bueno, por nuestra cuenta, con nuestros riesgos, pero siempre apoyados unos en otros. Qué bien, Francisco. Y no, pues por fin, como te estaba diciendo, cuando fuimos a comenzar la entrevista, se nos dio poder tenerte acá, porque pues básicamente teníamos para la semana pasada, pero pues tuvimos que cancelar y nos estamos perdiendo o retrasando, digamos, el saber más acerca de ti, que realmente tienes una gran trayectoria, como lo mencioné al principio. Estaba leyendo acá en tu biografía de que tienes viviendo en la región de Murcia desde 1988, Sí. pero en sí vives en Cartagena. Fíjate que cuando yo vi que dijiste en el video Cartagena, yo dije, oh, ¿y será compatriota mío o vive en Colombia? No estaba yo al tanto de que había un área en España que se llama Cartagena. Cuéntanos acerca de tu experiencia ahí y los 5 años que tienes viviendo en esa área. Está muy lindo el video, esa área se ve hermosa por ahí. Bueno, yo la verdad es que estoy orgulloso de vivir en Cartagena, porque, bueno, aparte de que el clima es delicioso, es una localidad relativamente pequeña, no tiene demasiados habitantes, y tiene un pasado gigantesco, porque se remonta a su fundación a tiempos, pues, de antes de que existiese el Imperio Romano. Entonces, imagínate vivir en tu casa y a 100 metros tener un museo arqueológico, a 10 minutos andando, dándote un paseíto, pues encontrarte un teatro romano y prácticamente darle una patada a una piedra y que salga un pedacito de la historia de tu propio pueblo, ¿no? De tu país. Es un lugar fantástico para vivir. La verdad es que cada vez estoy más a gusto
Y bueno, pues como decía en el vídeo, siempre suelo decirlo, ¿no? Es una de las 4 ciudades más antiguas del arco mediterráneo. Me gusta mucho tirar de esa frase, pero es que es verdad. Si lo comparamos o si lo ponemos en la misma balanza, tenemos Alejandría, Atenas, Roma y luego ya Cartagena. Wow. O Cartago Nova, porque bueno, la auténtica Cartago, los romanos la borraron del mapa, que es una cosa que solían hacer ellos muy bien, borrar del mapa lo que no les interesaba, así que quedó Cartago Nova o Cartagena en ese mapa, y en lugar de ocupar el 5º lugar, pues ocupamos el 4º. Sí, no, pero de todas maneras es un privilegio y los decimos, para nosotros, por ejemplo, muchas personas, yo vivo acá en el área de Sonoma, en un lugar donde se hacen unos vinos magníficos y son unos viñedos hermosos, y el área de acá de California donde yo vivo es privilegiada, y muchas veces encuentro personas que de otras partes del mundo hablando acerca de la fascinación pues de pronto por llegar a esta área, y así me siento yo, la fascinación de pronto por llegar a esos lugares así. Mira, como dices tú, 4 ciudades ahí que realmente tienen una gran historia y que pues sería magnífico, no solamente para mí, sino para muchas personas amantes de conocer, de pronto llegar por allá. Realmente te felicito porque estás en un lugar privilegiado. Y mira, cuéntanos acerca, ¿cómo te llaman tus amigos? ¿Sabes? Tengo una inquietud acá. ¿Cómo te dicen? ¿Te dicen Francisco, Paco, Pacho? ¿Cómo? Pues normalmente la tendencia es a los que se llaman Francisco es llamarles Paco. Normalmente a mí me llaman Fran. Ajá. Pero como Francisco Gijón es un seudónimo, porque yo en realidad me llamo Ricardo, pues en general me llaman Ricardo. Okay. Así que mira, descubrimos un secretillo que la verdad es que lo conoce casi todo el mundo. Bueno, pero vamos, yo no sabía ese secretillo, porque es que por acá en el chat puse, no puedo mirar porque está pasando muy rápido, pero pude ver que alguien hizo esa pregunta de que cómo le dicen Paco o algo. En fin, me llaman de todo, ya me llaman de todo. Es una lástima, pero bueno, cuando me dicen cosas bonitas y normalmente se limitan a llamarme por mi nombre, pues normalmente, pues de hecho hay amigos, incluso familiares, que unas veces me llaman Fran, otras veces me llaman Paco y otras veces me llaman Ricardo. Bueno, yo lo voy es un poco lío. Yo cuando digo Paco, Fran, yo me doy la vuelta por si es que me están llamando. Aquí pues de todas maneras, para propósitos de esta entrevista y todo, te vamos a ir llamando como te conocemos en el mundo literario, que sería entonces Francisco. Francisco, cuéntanos, me admiró mucho mirar de que tienes 22 libros. Y bueno, esos son todos los que llevas escrito hasta este momento, ¿no? Sí, pero tampoco tiene tanto mérito. Yo llevo escribiendo desde los 16 años y dentro de 2 días cumplo 40. Entonces... Uy, feliz cumpleaños. Hubiéramos hecho la entrevista dentro de 2 días, hermano. Bueno, pero es que yo recuerdo en el listado que al principio me pusisteis el día 9. Y además lo dije, digo, ¡uy, qué alegría! ¡Qué regalazo me llevo! Pero oye, también da gusto que te adelanten los regalos. Claro, no, sí. Y para mí estar hablando contigo es un regalo, así que yo lo disfruto estupendamente igual. Francisco, qué halago, qué bueno, pero realmente muchísimas gracias, y como no vamos a estar hablando de antemano, te doy un abrazo, te mando un abrazo y feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, y yo igualmente. Bueno, realmente, o sea, tengo acá un pequeño, o sea, de todas las obras y todos los que tengo acá que has escrito, sí. Hay varias como Madrid, Línea 5, El monstruo y el testigo, El Carballón, Las cartas de Atilo. Yo quiero leer un pedacito, la sinopsis de las cartas de Atilo, para que la gente sepa un poco más, y luego pues pasarías de pronto para que nos cuentes acerca de esas obras. Vale. Hoy también nos podría hablar un poco más acerca de las cartas de Atilo. Dicen en la sinopsis: el hombre no tiene una sola y única vida, sino varias de ellas, puestas todas una tras otra. Así lo afirma el filósofo Lucio Atilio, basándose a su pesar en su propia vida. Primogénito de un príncipe cretense, es arrebatado de su familia a los 7 años para ser exquisitamente instruido en Roma junto a los vástagos imperiales, cumpliendo así con la política de reeducación del emperador Augusto. Muy pronto sus cualidades intelectuales le introducirán
en el círculo más íntimo de los Julio Claudios para convertirlo en uno de los consejeros de élite que acompañarán a Tiberio en su retiro en Capri, o Capri, no le veo tilde. Los funestos acontecimientos que sobrevienen durante su estancia en la isla le llevarán a comenzar una tercera vida, la de viajero que se embarca para buscarse a sí mismo en Egipto y Judea, donde acaba siendo testigo de unos hechos que terminarán otorgándole una cuarta existencia tan paradójica como inesperada. La vida milenaria que comienza cuando Atilio, tras morir en el destierro, hace llegar a su más querido amigo de infancia, el ahora emperador Claudio, el testimonio de toda su vida recogido en unas cartas que, bueno, ahí me cortó esto, pero básicamente pues recogido en las cartas, que yo creo que es lo que su experiencia, llamar su vida. su experiencia, y entonces es las cartas de Atilio. Cuéntanos más acerca de... Pues es que fíjate todo lo que has dicho en la sinopsis, ¿no? La verdad, hay una historia curiosa detrás de esta novela. Estaba viajando con mi mujer por Irlanda hace unos años, y bueno, pues esto que vas con el coche y tal, y se te viene una idea a la cabeza, ¿no? Y se lo digo, oye, ¿te imaginas qué pasaría si hubiese un testimonio de un hecho concreto que todos conocemos, que es la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret, pero en vez de contado por un testigo judío, narrado por un gentil, por un pagano, por un romano o un griego? Y entonces empecé a darle vueltas a la cabeza, y a partir de ahí fui desarrollando la idea de construir una novela epistolar. A mí las novelas epistolares me gustan mucho, porque también me gusta mucho leer memorias, consumir literatura de memorias, ¿no? Creo que el autor, cuando escribe en tercera persona, juega con demasiada ventaja, y cuando escribe en primera persona se puede permitir el lujo de dejar que la identidad del personaje se desarrolle quizá mucho más, porque llega un momento que es el propio protagonista el que con su personalidad desarrolla todos los hechos, y es como si te lo estuviese contando a ti como autor, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es una historia que se basa en que todos estamos dispuestos a cambiar el mundo, pero que nadie parece decidido a cambiarse a sí mismo, ¿no? Entonces, aunque ya he desvelado un poco el objetivo de la novela, es decir, que esa parte, ese testimonio que da el protagonista de la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret, es anecdótico dentro de la obra, porque no me parecía interesante. A mí lo que me parecía interesante era que una vida muy común en la época, que era que efectivamente los hijos de los aristócratas fuesen, entre comillas, rescatados o conducidos por obligación a la capital del mundo, que era en aquel momento Roma, una ciudad que en el siglo I tenía 1 millón ya de habitantes, para ser educados y romanizados. Bueno, pues que esa persona, que ya de por sí iba a ser culta, iba a tener unos conocimientos e iba a tener unas posibilidades muy superiores a las de la mayoría de la gente, a mí me interesaba concluir con la historia de una persona que vive en una época determinada, conoce a unos personajes que más o menos nos son familiares a todos, pero también saber a qué conclusión llega al final de su vida. Y un poco ahí está el truco, la sorpresa de las cartas de Atilio. Yo cuando escribo una novela siempre empiezo por el final, siempre empiezo por la última página. Y siempre digo, bueno, yo quiero llegar hasta aquí. Y a partir de ahí construyo los distintos capítulos o fragmentos que luego voy enlazando o uniendo como un puzzle, ¿no? Entonces, la verdad, la pregunta que yo quería contestarme a través de este personaje ficticio que es Atilio, que es el único personaje ficticio de toda la obra, es cuando a una persona le llega el último momento de su vida, ¿qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Qué recuerdo se lleva o a qué conclusión ha llegado?
Y entonces me pareció interesante utilizar a un personaje que hubiese llevado una vida tan fascinante como la que efectivamente lleva Atilio, y cuenta en esas epístolas que envía post-mortem a su amigo de infancia, que es el emperador Tiberio Claudio. Básicamente sería eso un poco el trasfondo. Qué fascinante, qué bueno, y pues veo y según pues me ha puesto acá de tus obras y lo que he podido mirar y investigar, de que la mayoría de tus libros como que se llevan hacia algo así, hablando bastante de la historia romana. ¿Por qué esa fascinación, o sea, esa pasión? Nos está preguntando alguien aquí en el chat, de por qué esa pasión por la historia romana, sí. Bueno, yo estoy especializado en historia antigua. La verdad es que la última novela que he sacado, Los cuadernos de la memoria, va de Napoleón. O sea, que tampoco es que esté encasillado con la antigua Roma, ni mucho menos. Y la próxima que voy a sacar va de la Grecia del siglo VIII antes de Cristo, porque voy a hablar de Homero. Pero es verdad, tengo mucha fascinación por el mundo romano. Los romanos fueron, en la historia de Europa, unos genocidas, lo digo así de claro. Cambiaron la historia totalmente. Yo siempre digo que hace unos días me comentaba alguien, es que los vencedores escriben la historia. Estoy justo al contrario de esa postura. Yo opino que los vencedores lo que hacen es borrarla, eliminar lo que no les interesa. Ajá. Los romanos eran unos grandes especialistas en borrar la historia. Nosotros ahora mismo tenemos muchas ideas inculcadas todavía hoy por el mundo romano que nos precedió, a los dos lados del océano, ¿eh? Y a mí eso me interesa mucho, porque creo que como tengo esa doble función o esa doble idea, que es, aparte de narrar historias ficticias, novelas, también incluir o insertar una serie de conocimientos adquiridos que, digamos, descubran al lector un mundo que desconoce, porque verdaderamente en general se desconoce, pues quizá, como lo domino bastante más, ajá, y me interesa, pues me centro, o mi cabeza deriva involuntariamente hacia el mundo romano. El mundo romano es fascinante en ese sentido, porque se dedicaron durante 8 siglos, que se dice pronto, a eliminar pueblos, naciones, y a borrar fragmentos de historia, y no solo eso, sino a dejarnos un legado de mentiras, de asociaciones de ideas incluso perversas en algunos casos. Por ejemplo, cuando hablamos de los bárbaros, nosotros pensamos en gente brutal, en gente salvaje, en pueblos muy agresivos que iban contra la civilización, y era justo al revés. Roma no habría sido Roma sin su maquinaria bélica, y Roma lo que tuvo fue una preponderancia bélica que les permitió conquistar Europa a costa de eliminar otras naciones que estaban muy avanzadas. Es decir, por ejemplo, los dacios ya usaban monedas de oro cuando en Roma lo único que había eran 4 campos con 4 bueyes arando la tierra. O sea, había naciones, había pueblos, había reinos muy avanzados que luego la maquinaria bélica romana eliminó. Por no hablar ya del caso de Julio César, que se hizo erigir como protector de la Galia para, dirimir unos problemas políticos que había ahí entre 2 príncipes galos, y el resultado de ese protectorado que el Senado romano le encomendó para la Galia fue ni más ni menos 2 millones de muertos y una devaluación del precio de los esclavos, porque hizo cientos de miles de esclavos que vendió por todo el Mediterráneo, con lo cual forjó una fortuna enorme que le permitió luego alcanzar el poder. Bueno, por contar alguna cosa, sí, porque quizá me enrollo un poquito, ¿no?, con estos temas, pero me gusta mucho transmitir esas cosas y que se sepan. No, y en alguna parte por ahí leí acerca de los gladiadores o algo así, de que para afuera, para encenderlas, mantener como las antorchas viviendo o algo así. No sé si fue en tu libro o algo donde mencionas acerca de que quemaban niños o algo así, ¿no? Bueno,
Cuando escribí Morituri, estamos hablando de la novela Morituri, que se refiere a la inauguración del anfiteatro Flavio, llamado Coliseo, en tiempos de Domiciano. En realidad la segunda inauguración, porque la primera tuvo lugar unos años antes. Bueno, normalmente cuando hablamos de gladiadores, y ahí Hollywood ha influido mucho en el último siglo, ¿no? En transmitirnos una idea pues casi más parecida a la caballerosidad medieval, ¿no? De esos luchadores fuertes, valientes, a veces esclavizados, pero con un espíritu noble, casi como si fuesen los futbolistas de ahora o los grandes deportistas de ahora, pero bueno, que se jugaban la vida, ¿no? En el teatro, en el anfiteatro romano, ¿no? Bien, no era así. Cuando había juegos en los anfiteatros, y en este caso hablo del Coliseo porque es el máximo exponente de, no solo por su tamaño, por su grandeza, sino también por su ubicación, ocurrían muchísimas cosas. Había escenas de caza, había reproducciones de obras teatrales con espectáculos cruentos. Volvemos a lo mismo, Roma no hubiese sido Roma si no se hubiese basado en su propio salvajismo y en la exaltación de la violencia. Y para eso estaban los anfiteatros. Y los padres llevaban a sus hijos de 5 años a ver morir y matar gente. Entonces sí que, como yo me documento todo lo que puedo, pues sí que encontré que ya en tiempos de Nerón se emplearon, concretamente creo que lo leí en Juvenal, sí que se crucificaron a unos niños con el fin de dar luz, de iluminar el espectáculo nocturno, porque los juegos gladiatorios, venatorios y todo lo que ocurría en el Coliseo, no era un espectáculo de 2 o 3 horas, sino que duraba días y días y días ininterrumpidos. Entonces, pues, sí que se utilizó por primera vez en tiempos de Nerón, y parece que gustó, y bueno, pues se empleó más veces. Yo lo que he hecho en Morituri ha sido describir 2 días seguidos de juegos en el anfiteatro Flavio, en el Coliseo, con todo lujo de detalles, hasta el punto que luego tuve que revisar la obra porque hubo gente que no la soportaba. Y me dijeron, tienes que bajar el nivel. Digo, no, pues es que lo que he escrito está documentado, está aquí, 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 y yo simplemente lo he puesto todo seguido, ¿no? Y llegué a eliminar alguna escena, cambiando la descripción por la sugerencia, pero vamos, lo que se plasma es lo que hubo, no en un momento determinado, sino durante muchísimas décadas en el Coliseo y en otros coliseos que hay repartidos por toda Europa. Un auténtico salvajismo, la verdad. Sí. Francisco, pues, ¿cómo es? Un abrazo a todos los que están acá, tus compañeros, todos que están haciendo hola acá en el chat, y básicamente pues enviando saludos y haciendo preguntas. Una de esas preguntas es acerca de cómo te documentas, o sea, ¿qué material usas para documentarte? Pues bendito sea Internet. No porque me meta en la Wikipedia precisamente, sino porque puedo dirigirme directamente a las personas que saben muchísimo más que yo. Pues mira, la verdad es que la globalización también tenía que tener cosas buenas. Una de ellas la estamos comprobando ahora, y es que fíjate lo lejos que estamos y lo cerca al mismo tiempo, y no solo tú y yo, sino también con nuestros amigos indies y otras personas que nos estarán escuchando, y a las cuales yo también saludo y abrazo. La documentación me lleva mucho tiempo, en algunos casos muchísimos meses, y yo, como siempre llevo 3 carpetas a la vez de 3 ideas o 3 proyectos, pues bueno, voy tirando como puedo y haciendo las cosas pues un poco a mi ritmo y demás. Bueno, pues cuando tengo determinadas dudas, que es casi siempre, porque tengo muchísimas, para asegurarme mucho de lo que quiero hacer y de cómo lo quiero enfocar y de no cometer ningún error, porque la novela histórica es muy peligrosa en ese sentido, que puedes resbalarte con mucha facilidad, pues afortunadamente y gracias a Internet puedo ponerme en contacto con universidades, con sociedades. Por ejemplo, se me está ocurriendo con el libro de Napoleón, Los cuadernos de la memoria, pues me puse en contacto con sociedades napoleónicas de Francia, de México, incluso de Estados Unidos, que se portaron maravillosamente bien conmigo, me mandaron material escaneado
pude leer libros que no es que estén descatalogados, sino que no existen desde hace más de 100 años, y en cambio, pues de eso que se rescatan en bibliotecas muy concretas y tal, pues lo escanean, te lo mandan por correo electrónico, y allá tú, si te quieres tomar la molestia y tener la paciencia de leértelo. Y bueno, pues me documento así básicamente. O sea, primero tiro del material que ya tengo en casa, que evidentemente tengo muchos libros, en el caso de la historia, pues libros de historia, libros de literatura, y cuando ya tengo formada la idea y sé, digamos, qué quiero saber o qué necesito saber para afrontar una temática de la manera más adecuada, intento leer libros de época, empaparme, porque también al leer libros de época también captas el lenguaje de la época, que eso es muy importante a la hora de transmitirlo en la novela histórica. Y cuando ya surgen unas dudas pues tremendas, pues entonces ya me meto en internet y me pongo en contacto con todo el que me quiera escuchar, con todo el que me quiera atender, y además yo soy muy pesado, insisto mucho, y me puedo pasar días y días y días y días y semanas pues tratando de contactar con gente que creo que me pueden ayudar de una manera u otra para ilustrarme sobre esas cosas, esos aspectos que desconozco y que necesito saber antes de afrontar un proyecto. Por eso digo bendito sea internet, porque si fuese a costa de teléfono sería muchísimo más difícil. Qué bien. La verdad es que en los últimos años hemos evolucionado mucho para eso. Oh, sí, sí, la tecnología. Tenemos herramientas fantásticas. Magnífica la tecnología, yo también estoy de acuerdo. La semana pasada, entrevistando a Joanna Pohl, aprendí una frase, una palabra que me gustó mucho, y es puñetera. ¿Tú te crees puñetero? Hombre, para según qué cosas, sí, claro. Ajá. Claro, sí, sí. Todos somos un poco puñeteros. Sí. Claro. Para poder ¿Te refieres a algo en concreto? Porque, vamos, si le preguntas a mi mujer, pues te va a decir que sí. No, soy muy puñetero. Me refiero en lo que, por eso fue que le pregunté a ella, porque muchas veces, sí. pues, y me imagino que personas como tú, y pienso que, de cierta manera, que cada uno de estos bestsellers, escritores independientes de este grupo, yo creo que diría que todos o la gran mayoría son puñeteros, refiriéndonos a esa palabra como nos la explicó Joanna, porque pienso de que tiene que realmente uno ponerse en cierto momento de una manera donde dice, no me retes, no me digas que no puedo hacer esto porque lo voy a hacer, y realmente uno dedicarse a escribir libros y bien escritos y de la manera como ustedes lo hacen, tiene que tener uno ese coraje, esa valentía y esa decisión de poder decir y enfrentarse a muchas críticas y a muchas cosas. Sí, bueno, críticas muchísimas. Yo hace 10 días, en un foro en el que estuve, en fin, no quiero dar demasiados detalles, pero oí a una persona del público que dijo, tampoco es tan escritor, no le ha publicado ninguna editorial. Y yo pues pensé, bueno, vale, ya hablaremos. Sí, a mí sí me ha publicado una editorial, me publicó una editorial hace unos años, y es una experiencia que, bueno, quizás se repita en el futuro, pero que no me quita el sueño actualmente. Los autores indies son, voy a hablar en tercera persona porque la verdad es que tampoco parto de la idea de que yo sea ni muchísimo menos, ni más ni menos que nadie. Y yo ahí, evidentemente, destacaría un nombre porque, entre otras cosas, como grande amiga que es, pero es la primera persona que conocí que era lo suficientemente cabezota, puñetera y lista como para aceptar el reto y lanzarse. Estoy hablando de Blanca Miosi, a la que mando un beso gigantesco ahora mismo. Los autores indies nos hemos dado cuenta de que ahora mismo tenemos una serie de herramientas que nos permiten unirnos, ayudarnos, apoyarnos los unos a los otros, y si reunimos la calidad suficiente, saltarnos todas las trabas que impone una agencia literaria, una editorial y una serie de, pues yo qué sé, las promociones, lo que las hacemos nosotros directamente, toda la problemática de una editorial, que no es solo que te publiquen o no te publiquen, sino que también sepan distribuir o que tengan medios de distribución. En España estamos pasando una crisis horrorosa y desde luego no es ningún regalo, para mí no sería ningún regalo que mañana me llamasen y me dijesen que tal editorial quiere publicarme Morituri en España.
porque yo la primera pregunta que haría sería, vale, ¿y cómo lo vais a distribuir? Porque aquí están cerrando librerías constantemente. Esto está muy mal. Entonces, bien, yo me encuentro, personalmente, hablo de mí, que estoy vendiendo mis libros en papel a través del sistema que todos conocemos y que los estoy vendiendo no solo en España, los estoy vendiendo en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, y eso yo no podría hacerlo con una editorial que no tuviese la bondad, la deferencia y la confianza en mí como para darme un respaldo que se le da solo a autores consagrados y que ya venían consagrados de casa, que no es mi caso, desde luego. Entonces, lo bueno es que aquí nos lo estamos trabajando nosotros y lo mejor de todo, para mí, lo mejor de todo es que es el público el que decide. Es el público el que nos pone a todos en su sitio, en nuestro sitio, en el bueno y en el menos bueno. Y además tenemos la infinita suerte de que podemos estar directamente en contacto con esos lectores y decirnos, pues esto no me ha gustado, esto sí me ha gustado, en fin. A ver, cuando escribimos, hacer literatura hay que hacerla dentro de la literatura, porque si no se dice más de lo que se dice, no se dice nada. Y yo creo que de alguna manera los autores indies recuperamos ese espíritu de decir, aceptamos el reto, somos puñeteros, como decía la compañera Joana, y vamos a afrontar el reto de llegar al público directamente. Les vamos a convencer de que merecemos la pena, de que tenemos productos para todos los gustos. Yo, vale, novela histórica y divulgación, habrá quien no le interese, pero es que tenemos poetas, tenemos narradores de cuentos, hay gente fantástica en el grupo que yo conozco de autores indies, ¿no? Y podemos contactar directamente con el público, pero además a nivel global. Sí. Y desde casa. Sí, Francisco, permíteme, yo te interrumpo un momento. Me gustaría, antes de continuar, porque más adelantico me gustaría que utilizáramos unos 5 o 10 minuticos para que hablemos acerca de este movimiento independiente, porque básicamente eso es parte primordial de este. Quisiera enfocarme más en lo que son tus libros por ahora y en lo que en llegar al otro libro, los cuadernos déjame mirar acá para que no se me vaya a olvidar, o sea, cuadernos de la memoria. Los cuadernos de la memoria, porque ese es tu más reciente obra, ¿no? Sí. Ok, sí. Entonces, pues uno de los, cuéntame un poco acerca de, que yo sé que esto le va a interesar mucho a las personas que nos escuchan acá en América, acerca de la historia del colonialismo español en América. Ese libro lo publicaste, fue en enero de este año, ¿no? Sí, bueno, en papel han salido todos a principios de año, poquito a poco los he ido sacando. Bueno, la historia del colonialismo español en América, en realidad lo que cuenta es cómo empezó, qué ocurrió y por qué nos tuvimos que volver los españoles para acá. Se cometieron, en el siglo XVI, España cometió errores imperdonables. América llegó Colón, vamos a ponerlo así, llegó con un patrocinio de unos monarcas españoles, podrían haber sido franceses, podrían haber sido ingleses, podría haber sido de otra manera, pero se cometieron errores descomunales. Uno de ellos, el fundamental, que trajo muy graves consecuencias para Latinoamérica, que creo que incluso todavía quedan consecuencias de aquel error, fue que, digamos, como era la época del colonialismo, que duró, en otras naciones duró hasta finales del siglo XIX, claro, la finalidad colonial era extraer las riquezas de un sitio para llevártelas a tu país, ¿no? La buena idea que tuvieron fue decir, no, los habitantes de estas tierras que vamos a colonizar van a ser tan españoles como los de Castilla. Bien, la idea era buena, pero luego no se cumplió, porque había un océano de por medio y surgió pues el caciquismo, los abusos y una serie de cosas. Yo creo que desde España, en España tenemos muy claro que nuestros amigos latinoamericanos son nuestra familia y tenemos un sentimiento, digamos, a veces de remordimiento, de decir, bueno, claro, yo no puedo ser responsable de lo que hicieron mis más lejanos antepasados.
o los antepasados que se fueron, porque los míos no se fueron, los míos se quedaron, por eso vivo aquí. Pero hay que analizar qué es lo que ocurrió, qué se hizo mal. Pues una de las cosas que se hicieron mal es que todo el oro, toda la plata que vino a España acabó en el norte de Europa. No se quedó en España, cuando lo que tenía que haber ocurrido es que al quedarse en España hubiese revertido de nuevo en Latinoamérica para construir las naciones como se tenían que haber construido. No me extraña que finalmente hubiese movimientos, ya fuese criollos, ya fuesen indígenas, ya fuese lo que sea, y nos echasen a patadas, porque es que nos lo merecíamos, pero bien, nos lo merecimos muy bien merecido. Uh-huh. Y la independencia de Latinoamérica, pues también pienso que tenía que haber transcurrido de otra manera mucho más suave, menos compleja y mucho más civilizada por ambas partes. Pero es lógico, es totalmente lógico. La historia del colonialismo español en América es un libro que habla desde que Colón sale del sur de España en las carabelas, y que termina cuando el último español se vuelve de Cuba. Digamos que es un poco contar los episodios, cómo fue transcurriendo, época tras época, y por qué ocurrió lo que ocurrió, de un modo somero, tampoco profundizando mucho, porque hay mucha bibliografía al respecto, pero bueno, interesa que por lo menos la gente pueda tener un manual. Yo tengo mucho público entre estudiantes de secundaria y incluso de universidad, y entonces pues bueno, que tengan unas nociones no básicas sino un poco más avanzadas sobre esa etapa de nuestra historia, que también es la historia de Latinoamérica. Ok, perfecto. Dice por acá que tú eres un autor independiente e introvertido. Yo no creo, no se te nota que seas como introvertido, pero sí, dice que disfrutas del reconocimiento de más de 300,000 visitantes que han pasado por tus bitácoras y de varios miles de ejemplares vendidos de todos los libros, en fin. Pero tú te aíslas, te recluyes en tu domicilio a escribir, investigar y preparar esto por mucho tiempo. Cada cuánto, más o menos, porque te publicaste esta historia en enero de este año. Ahora ya tienes los cuadernos de la memoria también recién publicada, o sea, estás bien. Sí, bueno, son trabajos que había acumulados y que han ido saliendo poco a poco. Uh-huh. Pero vamos, que ya algunas cosas estaban escritas desde hacía años. Simplemente que me he lanzado ahora a sacarlas en papel, y claro, pues las he ido montando una detrás de otra, por así decir, pero vamos, es el trabajo. La historia, por ejemplo, de la historia de las Españas, los 10 volúmenes, uh-huh, han sido 3 años de mi vida. Sí. O sea que... Okay. ¿Qué personajes de la historia escogerías para escribir? Ya sabemos que escribiste acerca de Napoleón y vamos a hablar de eso en un minuto, pero ¿qué otros personajes escogerías? Hombre, yo ahora mismo es que estoy obsesionado con Homero. Ajá. O sea, yo estoy totalmente obsesionado con Homero desde hace ya un par de años, y estoy acumulando material, investigando y molestando a mucha gente para que me ilustre y me documente y me ayude para entender no solo la época, sino todo lo relativo a todo lo que tiene que ver con lo que pudo ser su vida. Es un personaje prácticamente desconocido, ni siquiera sabemos si existió en realidad. Yo quiero pensar que sí. Es contemporáneo de las personas que pusieron por escrito los primeros libros de la Biblia, desde el Génesis, y además conoció la época en la que apareció la escritura, esa herramienta que es tan indispensable para todos nosotros. Entonces estoy muy obsesionado con Homero últimamente. Bueno, entonces ya saben... Esa tendría que ser mi respuesta. Bueno, ya saben que por ahí... entonces muy pronto vamos a estar leyendo algo de Francisco Gijón en cuanto a la vida de Homero o algo relacionado con Homero, pero por ahora pues háblanos acerca de, los cuadernos de la memoria, que ya sabemos que se trata acerca de algo, tiene que ver con Napoleón. Sí, es la historia de los últimos años de vida de Napoleón en su exilio en la isla de Santa Elena, y es otra novela de tipo epistolar, en la que trato de contestarme yo mismo a una pregunta. Cuando un ser humano ha tenido todo en esta vida y de repente lo pierde,
y no solo lo pierde, sino que además lo excluyen de la sociedad, lo aíslan, de la manera que lo aislaron a él, que fue bastante cruel. Yo la pregunta que me intento responder es si esa persona tiene la suficiente inteligencia como para ser feliz o se amarga. En la historia lo que sabemos es que no hay premios ni castigos, siempre hay consecuencias, igual que en la vida. Lo que le ocurrió a Napoleón fue la consecuencia de todo lo anterior. A mí es un personaje que me cae simpático, que me agrada. Cometió muchos errores de cálculos, era una persona pues muy vanidosa, muy orgullosa, muy agresiva, quizá incluso se creía predestinada, pero yo después pasé como cerca de 8 meses y pico documentándome sobre el día a día, no solo sobre el personaje pasé mucho más tiempo, pero sobre el día a día de Napoleón durante esos 5 años que pasó en Santa Elena, sus últimos años de vida, y yo llegué a la conclusión directa de que verdaderamente descansó y disfrutó. Personalmente que lo creo así, lo creo totalmente. Creo que supo aceptar lo que había ocurrido, se sintió querido, porque la verdad es que fue muy admirado a distancia, incluso por las naciones que lo habían doblegado, y yo creo que hasta cierto punto fue un retiro humillante, pero que supo llevar con mucha filosofía, lo cual hace que yo admire todavía más al personaje, aparte de todo lo que Napoleón ha aportado a la historia reciente de Europa, porque Europa ahora mismo no se entendería sin la existencia de Napoleón. O sea, hubo un antes y un después, directamente. Okay. Bueno, perfecto. Esa última parte ahí, pues, de cierta manera contesta la próxima pregunta, que era acerca de el por qué habías escogido a Napoleón para escribir de él. Bueno, bueno, mirando acá, tú piensas, esta es una pregunta que nos hizo no sé quién acá en el chat, pero ¿crees que es Napoleón un personaje fetiche? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, pienso que hay una serie de personajes históricos que siempre que sale algún libro sobre ellos consiguen acaparar la atención de la gente. Incluso de aquella... Como es un personaje que no deja indiferente a nadie, por ejemplo, otro de los personajes históricos, y por supuesto no estoy haciendo comparaciones, que vende siempre es Hitler. Siempre. O sea, sale un libro de Hitler y pum, los nazis, pum. A la gente le interesa el tema. Eso es un fetiche también, ¿no? En el caso de Napoleón ocurre lo mismo. Hay una serie de personajes históricos, podríamos decir Julio César, por poner otro ejemplo, ¿no? Quizá porque son los más conocidos, quizá porque pisaron muy fuerte el suelo de la historia que les tocó vivir, y bueno, sí, es normal que acaparen la atención. Para mí sí es un personaje fetiche, por lo que he dicho antes. Es que no se entendería Europa. Es que ahora mismo en todos los países de Europa las constituciones que tenemos, las leyes que nos hemos dado, están todas basadas en el Código Napoleónico, que tiene más de 200 años. Es que es increíble. O sea, muchas cosas que hacemos cotidianamente y que tenemos en nuestras calles fueron ocurrencias de Napoleón, y de alguna manera estamos empapados de eso, ¿no? Entonces, a mí me parece un personaje tan fascinante, tan increíble, tan interesante de abordar, de estudiar, de analizar y de tratar de entender, que no me extraña que le ocurra a otras personas, si es que los mismos que lo vencieron le admiraron inmediatamente después, al siguiente minuto de haberlo derrotado. Entonces, sí, yo creo que despierta mucho interés. Yo lo estoy notando. Yo pensé, bueno, este libro a lo mejor solo va a interesar en Francia, por ejemplo, ¿no? Y me estoy llevando la sorpresa de que en México está interesando, en Estados Unidos y en España también bastante. Sí, qué bien, qué bien. Bueno, ahora sí, entonces, regresando a lo que es los escritores independientes y este movimiento que está dando de tanto hablar en los últimos meses, y sobre todo que lo poco que hace que se formó. Ya nos empezaste a comentar acerca de Blanca y de todas estas cosas, pero o sea, cuéntanos tu experiencia. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees
acerca de este movimiento independiente. ¿Alguna vez llegaste tú de pronto a tener una experiencia con una casa editorial y por eso es que de pronto tú quieres estar más en el lado independiente? O cuéntanos acerca de eso. Bueno, es que, vamos a ver, yo vivo en España, entonces yo tengo que hablar de mi experiencia y de mi experiencia en España. Yo no puedo hablar de otras cosas porque no me correspondería. Aquí ocurre lo siguiente. Tienes tres posibilidades. O te editas tú a ti mismo tus libros y tratas de venderlos en las librerías, con lo cual no te van a hacer ni caso, o una editorial se interesa por ti y de una manera encubierta estás pagando una autoedición porque te dice, no, yo te publico, yo te distribuyo, pero me tienes que dar tantos 1.000 euros, lo que sea. Eso sí, te hago el montaje, te hago la distribución, te hago todo, pero en realidad estás pagando. Te llega otra editorial más potente y te dice, te compro los derechos durante 6 años, eso me ha ocurrido a mí, te pago una auténtica miseria, o sea, algo que no vale ni mucho menos lo que cuesta, ¿no? Los meses que le has dedicado a tu trabajo. Te dan el 10, el 12%, el 15% con mucha suerte de los beneficios, si es que los hubiere, porque claro, muchas veces para el autor los beneficios mueren el mismo día que cobra el primer cheque, que es el de los derechos, porque el libro, si no se distribuye, si no se promociona, y normalmente en general las editoriales solo promocionan a los autores consagrados que tienen ya ellos en nómina, que ahí podríamos hablar largo y tendido, de los autores que están en nómina, o sea, de los autores que reciben un encargo y directamente solo por el encargo y por el primer capítulo ya han colgado los royalties de, bueno, una cantidad de dinero pasmosa. Claro, nosotros queremos vivir de esto. Creo que tenemos derecho a vivir de esto y creo que tenemos derecho a que sea el público el que decida si podemos o no podemos vivir de esto. Entonces, en los autores indies lo que estamos intentando hacer, y creo que lo estamos consiguiendo en general como grupo, es demostrarnos a nosotros mismos y al resto, y lo sé de muy buena tinta porque en estos últimos días estoy recibiendo algunas sugerencias, noticias y preguntas, darnos a conocer, pero además demostrar que hay otra posibilidad completamente distinta, aprovechando la tecnología y aprovechando los avances, que sea de verdad el público el que decida y no sea una editorial la que te compre los derechos y según lo poderosa que sea. Aquí tenemos en España una editorial que se llama Planeta, que yo no sé por qué no se llama Universo, porque en realidad es dueña de casi todas las editoriales de España. No sé por qué se llama Planeta, pero tendría que llamarse Todo, Universo, yo qué sé, Cosmos. Entonces, claro, hay editoriales que para promocionar a sus autores, a los que tienen ellos los derechos comprados, los tienen en nómina, siempre los publican ellos, los premios que convocan se los llevan siempre ellos y estas cosas, imponen a las librerías que esos libros aparezcan a un determinado nivel visual del cliente que entre a comprar libros, que se formen esas pirámides de volúmenes, en fin, que va relegando a los volúmenes de otras editoriales que no pueden competir. Por eso digo que cuando uno no es un autor consagrado o no tiene un respaldo impresionante que generalmente le viene de otra actividad completamente distinta, por ejemplo el periodismo, por ejemplo la televisión, es francamente difícil que pueda llegar no ya a comer de lo que escribe, ni siquiera a merendar o a desayunar algún día. Y nosotros estamos, sí, no, es que es así, es triste, pero es así. Entonces nosotros estamos plantándonos y estamos diciendo, pues no va a ser así. Vamos a ofrecer otra posibilidad y oye, pues vamos a ver qué pasa. Pero es importante también que la gente es receptiva, el público es muy amable, hay mucha gente que quiere leer, a la gente le encanta la literatura. Yo he comprobado que en tiempos de crisis la cultura se consume más y a mí me encanta la idea de que sea el lector y no la publicidad el que decida si mi libro es interesante de leer o no merece la pena. A mí me encanta esa idea, me encanta ese reto. Habrá quien le guste un libro mío, habrá quien no, pero el global de ventas, el boca a oreja, los correos electrónicos, oye, cómprate esto, cómprate este de, yo qué sé, cómprate este libro de Iván Bolaño, cómprate esto de Mercedes Pinto, de cualquiera de los compañeros. Eso es lo que funciona.
saber, y no solo eso, sino que además nos saltamos las librerías y llegamos a donde no nos lleva la editorial. Porque cuando te publica una editorial en tu país, luego espérate a ver si se venden los derechos en otro país, en otro idioma, la traducción y tal. En cambio, bueno, pues como tenemos la maravillosa herramienta del español, que encima es un idioma que se habla en medio mundo, pues resulta que no podemos negarle, o podemos, dicho de otra manera, permitirle a un lector de Argentina o de Chile que nos lea también con la misma facilidad que un lector que pueda vivir en mi mismo edificio en el piso de abajo, lo cual es francamente no solo bueno, no solo justo, sino que además es necesario. Y yo creo que los autores indies en breve vamos a dar mucho más que hablar de lo que ya estamos dando, que sé que estamos dando mucho ya que hablar, y que va a haber grandes sorpresas y novedades. Estoy plenamente convencido, pero totalmente. Claro, no, y de eso es lo que se trata este gran movimiento de autores independientes. Como ya pues todos saben, a través de este programa pueden visitar los autores indies, se escribe en español, y pues tanto en la página en Facebook y todo y todas estas partes. Ya todo el mundo también sabe. Si alguien quiere saber más acerca de Francisco Gijón, simplemente lo que tienen que hacer es visitar amazon.com. Y ahí pues nada más ponen el nombre Francisco Gijón con G de gato y J, y luego ahí pueden ustedes poder saber más acerca de sus obras, acerca de él. Dinos, Francisco, tú tienes un blog, tú tienes una página donde podamos dirigir a nuestros radioescuchas. Bueno, tengo 4 blogs, 4 bitácoras simultáneas y tengo una página web. Para no complicarle a la gente, sinceramente yo les diría que se metiesen en Google, pusiesen Francisco Gijón, directamente web personal, y les va a aparecer todo. Porque tengo tantas cosas por ahí metidas, pero vamos, mi página web es franciscogijón.wix.com /home. Pero vamos, lo mejor que se metan en Google, pongan mi nombre y me van a encontrar seguro, porque la verdad es que estoy teniendo muchísima suerte y la verdad le debo mucha gratitud a las personas que están visitando las bitácoras, que están entrando en mi página y que me están siendo tan amables conmigo. Soy fácil de encontrar, no me escapo. Para nosotros es muy gratificante y nos trae mucha satisfacción el poder estar involucrados de cierta manera con este movimiento de los autores indies e ir conociendo personas como Francisco y como personas como Blanca Mios y como Frank Spoiler, como Mercedes Pinto y todos estos grandes escritores que están siempre interactuando con nosotros. Yo quiero, a través de este programa, y antes de que se nos termine, quiero darles a saber acerca y pedirle un favor a todos ustedes, los escritores que nos están escuchando, a los lectores, a ti también, Francisco. Hay una organización en Colombia que se llama Laudes Infantis, así como suena, Infantis, laudesinfantis.org, org.co. Y básicamente están haciendo una labor muy linda con los niños en Colombia. Entonces ellos están ayudando allá a educar a nuestros niños y ayudando a estas madres que no tienen muchos recursos para poderlos educar. Y una de las cosas es realmente poder tener una biblioteca donde los niños puedan leer más, donde los niños se puedan educar mejor. Ellos están colectando libros nuevos o usados, como quiera que sea, para poder formar esta biblioteca, y estamos haciendo un llamado a todas las personas que tengan amistades en Colombia, a estos escritores que yo hasta ahora sé de Anthony Zampayo, de Ana Cristina, que han participado acá en este programa. Pero todos esos escritores que estén en Colombia o en cualquier otra parte, que tengan amigos, conocidos o algo colombianos, que hagan un llamado para que las personas allá, tengan familiares o alguien allá en Colombia, lleven estos libros. Van a estar haciendo esta campaña hasta finales de este mes de mayo, y vamos a tener una persona acá. Yo quiero que el próximo martes,
robarles unos 5 minuticos de este programa, perdón, para que esta persona les explique más y entonces podemos poner también las direcciones en Bogotá, en Colombia, donde ellos pueden llevar los libros. Son libros que si no los leen o si quieren ir a una biblioteca, a un lugar a comprar el libro o, en fin, poder ayudar a esta organización. Entonces, vamos a tener a Patricia Trujillo la semana entrante acá hablándonos acerca de dando más información y de pronto también pues ahí les damos el enlace para que visiten la página de esta organización. Eso es todo por el día de hoy. A ti, Francisco, quiero agradecerte de todo corazón por haber estado con nosotros. Y pues antes de retirarnos, pues me gustaría que le mandaras un mensaje tanto a tus compañeros como a todos nuestros radioescuchas. Y adelante. Sí, pues me dirijo a todos con todo cariño y permitidme que os llame de tú a todos, a los que conozco y a los que no conozco. Recordad que los autores somos personas reales, llenas de seres imaginarios en nuestra cabeza. Pero no olvidéis otra cosa, vosotros también. Nos necesitamos mutuamente. Queremos conoceros, estamos para vosotros y sabed que trabajamos todos los días pensando siempre en vosotros. Os mando un abrazo. Qué gran mensaje. Muchísimas gracias, Fran. Y bueno, a todos ustedes, a mis queridos amigos, Radio Escucha, lo esperamos el próximo martes a la misma hora, 12 del mediodía, hora de California, 9 hora de España. Y aquí estamos. Un abrazo para todos y pues que Dios los bendiga. Una vez más, Francisco, mil gracias. Gracias a ti. Un abrazo.